Bueno, la idea era retomar aquella presentación, no sé si se acuerdan, que les había compartido en la pandemia y que un poco había tenido que ver con revisar las referencias lógicas que tomaba Lacan en las primeras clases del seminario 14. Y un poco, bueno, lo que voy a hacer no tengo mucho más nuevo para, para agregarles, pero bueno, volver un poco a repensar esas referencias y bueno, a ponerlas un poco en diálogo con la presentación de Claudia, que ella retomó algo de esto la vez pasada. Y bueno, la idea un poco es detenernos un ratito a pensar en estas referencias, ¿no? Y un poco lo que a mí se me armaba como ordenador es como nos pasa siempre, ¿no? Como ir a intentar buscar una hipótesis de lectura y una hipótesis respecto de por qué Lacan, o una pregunta, digamos, ¿no? De por qué Lacan hace esta búsqueda, se entromete con estos temas, a dónde quiere llegar, para qué le sirven, qué nos quiere enseñar. Entonces, bueno, un poco para el encuentro de hoy, yo había pensado en profundizar un poquito en estas referencias, para después de la vez que viene, adentrarnos más, digamos, en lo que respecta al cogito cartesiano y a esta articulación que hace Lacan en relación al grupo de Klein. Entonces, bueno, por ahí al principio les voy a hacer como un pequeño resumen como para ubicarnos en marco, y después vamos a ir como pensando juntos las distintas referencias que Lacan va tomando y tratando de pensar para qué las toma, ¿no? Bueno, en principio les cuento que más o menos él en la primera clase del seminario dice que se va a proponer plantear al menos 5 ejes generales de desarrollo. Uno es la articulación lógica del fantasma, la relación de la estructura del fantasma con la estructura del significante, abordará el universo de discurso poniendo en primer plano la lógica, la relación con la escritura y la relación del pensamiento con el lenguaje y con lo inconsciente. Entonces, en el tratamiento que va a hacer Lacan de los distintos temas que va a abordar en este seminario, digamos como que lo más novedoso es esta particular conceptualización y novedosa conceptualización de la alienación, que no viene cargada con el sentido conceptual que nosotros conocemos de la alienación en el seminario 11. Podemos sostener, digamos, que la alienación va a ser un concepto clave y central en los desarrollos de Lacan del seminario 14, va a aparecer como un concepto fundamental, en tanto la va a articular a otras dos operaciones en una lógica estructural que va a representar en el grupo de Klein. Un poco esto es lo que intentaremos representar la vez que viene. El grupo de Klein entendido entonces como una estructura de 4 términos y 3 operaciones, que la construye Lacan en relación al tratamiento lógico del cogito cartesiano a la luz de las leyes de Morgan. Pero antes de llegar ahí hay que hacer como todo un paso previo, y que es pensar, digamos, cómo Lacan intenta fundar todo este aparato lógico estructural. Entonces, para entender, digamos, cómo monta y la utilidad que tiene este aparato estructural para Lacan, lógico, es imprescindible ir a las referencias lógicas para pensar cómo ahí se revela el problema del universo de discurso. Que a mí me parece que es como el eje vertebrador de al menos las primeras clases. Entonces, podemos pensar como en un principio que lo que Lacan va a ir a buscar en la lógica es un sustento argumentativo lógico-matemático que le permita dar cuenta que no hay metalenguaje, o en su forma variada que no hay otro del otro,
lo que implica que no podemos salir del lenguaje para dar cuenta del mismo. Y ahí es donde él cita, como en otras oportunidades, al Tractatus de Wittgenstein, cuando dice que lo que se expresa en el lenguaje nosotros no podemos expresarlo a través del lenguaje. Todas las distintas formas, versiones y enunciaciones en las cuales Lacan establece que no hay universo de discurso. Por otro lado, entonces, la ausencia de universo de discurso constituirá un elemento clave en esta forma de entender la alienación. Entonces, ya tenemos como una primera pista, que es que se introduce a establecer el estatuto lógico de la falta de universo de discurso, porque es un elemento que a él le va a permitir conceptualizar esta nueva vertiente de la alienación. Y en este punto, digamos, va a entrar digamos, como término central el significante del otro barrado. Pero como se trata de lógica, Lacan va a establecer desde el inicio de su seminario que tanto el sujeto como el objeto resultan de una operatoria lógica. ¿Me escuchan por ahí? Porque como no veo a nadie, me pierdo. Si vamos bien. Sí, te escuchamos, Paula. Sí, Paula. Sí, Paula, sí. Me interrumpen cualquier cosa. Entonces, les decía que una de las primeras cosas que va a establecer Lacan en estas primeras clases es fundamentar plano de qué manera el sujeto y el objeto resultan una operatoria lógica. Entonces dice, del lado del sujeto dividido, en tanto sujeto del inconsciente, Lacan va a hacer esta diferenciación que ya todos reconocemos, que es la existencia de hecho, de la existencia de los seres vivos, de la existencia lógica. Y es ahí donde él se detiene, porque de lo que quiere dar cuenta es que justamente el sujeto resulta de la operatoria de una operación lógica y su existencia es de naturaleza lógica. Y que esa existencia ocurre a partir, dice que manipulamos significantes, y que eso es una operatoria lógica. Eso del lado del sujeto. Entonces tenemos que el sujeto resulta de una operatoria lógica a partir de la articulación significante. Y del lado del objeto lo mismo, dice Lacan. También resulta de una operatoria lógica el objeto A. Pasar. Ahí está. Bueno, entonces, ahí Lacan se sirve, digamos, para plantear la relación del sujeto con el otro, entonces se sirve de los círculos de Euler, de la lógica de conjuntos, para representar esta relación entre el sujeto y el otro, ¿no? Ambos círculos se traslapan dejando al objeto en su intersección. Se trata de la superposición de dos faltas, donde el sujeto se instituye en falta con el A, que es del otro, y si quiere situarse del lado del otro, quedará amputado también de ese objeto. Entonces, como está hablando de operaciones lógicas, va a ubicar del lado de lo que sería la operatoria del sujeto como operación lógica de la reunión, que da cuenta entonces de la relación del sujeto con el otro, que en términos topológicos quedaría representado como los dos toros abrazados. Y del lado de la producción lógica del objeto A, ubica la intersección. Recuerden que cuando hablamos de intersección de conjuntos, cuando el elemento se repite, se escribe un solo elemento. Entonces ahí volvemos a la representación anterior, que ubica el A en la intersección, en la lúnula del centro. Ahí está ubicando la superposición de dos faltas, que estaría representada por la inscripción del objeto A. Entonces vemos cómo ya va introduciendo de entrada la referencia a operaciones lógicas que dan origen al sujeto como al objeto. Entonces acá, bueno, va a hacer referencia a toda la teoría creacionista que ya tenemos archiconocida, para decir que en realidad el significante no designa sujeto, sino que lo engendra, que el sujeto no está allí de entrada, que el sujeto resulta de un acto, de una operatoria lógica de articulación significante,
De ahí que podamos sostener que el sujeto entonces resulta de un acto de creación por una operatoria lógica que acá ubicará Lacan en relación a la metáfora. Al adentrarse entonces en la lógica significante, señala que está en la naturaleza de todo significante en ningún caso poder significarse a sí mismo. Decir que el significante no se significa a sí mismo implica que no hay universo de discurso, algo que queda por fuera, lo que no puede decirse. Llevado a la lógica de conjuntos, el conjunto de los significantes, al admitir que en ningún caso puede significarse a sí mismo, implica necesariamente que hay algo que no pertenece a ese conjunto. El lenguaje no puede constituir un conjunto cerrado. Entonces, en la medida que estamos sosteniendo que el significante no significa a sí mismo, ya ahí mismo da cuenta de la falla de la estructura e implica que el lenguaje, como dice Lacan, el conjunto de los significantes, no es un conjunto cerrado porque hay algo que queda por fuera. Entonces, no hay universo de discurso. No hay nada que contenga todo. Esto implica refutar el uno de la totalidad que se diferencia del uno contable que por repetirse instituye al sujeto. Se hace necesario para Lacan escribir la operatoria que funda la ausencia de ese universo de discurso. Es decir, digamos, esta es una hipótesis de lectura donde podemos pensar en esto de otorgarle sentido a la búsqueda o a la apoyatura en las referencias lógicas, con un intento de Lacan de poder fundamentar desde la lógica matemática la ausencia del universo de discurso. Y hay un elemento clave que me parece que es importante que no dejemos pasar y sobre el cual Lacan va a insistir muchísimo en esto, que tiene que ver con la escritura. No se trata simplemente de acudir a la lógica como referencia, sino que Lacan va a decir que tanto la lógica como la matemática nos permiten escribir, formalizar, y que es en esa misma escritura y formalización donde se permite revelar que algo no anda, que algo falla, ¿no? Es como intento entender. Entonces, por eso me parece que la recurrencia a la lógica y a la matemática tiene que ver también con esta importancia de la escritura. Después vamos a volver sobre este punto, ¿no? Y de ahí en más, digamos, a partir de consolidar desde la lógico-matemática la ausencia de universos de discurso, bueno, qué consecuencias nosotros podemos extraer de esta operatoria para la concepción del sujeto y la experiencia analítica. Entonces, vuelvo sobre esto que es importante, que para Lacan se hace necesario escribir la operatoria que funda el universo, la ausencia del universo de discurso. En este punto hará particular hincapié a la escritura, en tanto permite la formalización. Lacan establece que hay una estrecha relación entre el aparato de la escritura y la lógica. Lacan dice que los desarrollos de la lógica están ligados a juegos de escritura. Entonces, para fundar su idea de que no hay universo de discurso, Lacan se apoyará en desarrollos de la lógica que permitan formalizar la escritura de la inscripción de dicho concepto, poniendo en evidencia cómo las escrituras de ciertos razonamientos lógicos hacen estallar la idea de universo de discurso como un todo cerrado. En tanto, la escritura permite salir del terreno movedizo de nuestro pensamiento sobre el universo de discurso. Insisto sobre esto porque me parece como nodal lo que Lacan plantea, ¿no? Porque ahora vamos a ver cómo es como bastante ilustrativo y evidente, ¿no?, que cuando se formaliza un desarrollo lógico o un desarrollo matemático en la escritura de ese desarrollo, enseguida, digamos, en cómo se va desplegando ese desarrollo lógico-matemático, aparece el problema del universo del discurso, y que queda como inscrito, queda escrito, ¿no? Y me parece que esa es la potencia que tiene un poco al recurrir a estas referencias. Y también esto, ¿no?, que es importante, cómo la escritura, dice Lacan, permite salir del terreno movedizo de nuestro pensamiento sobre el universo del discurso. Es decir, que la escritura, la formalización, la letra, nos saca, digamos, de cualquier imaginario que nos haga suponer la existencia del universo del discurso. ¿Vamos hasta acá?
Sí. Fantástico. Bueno, entonces, en esta primera partecita, podemos decir que las referencias que va a tomar para dar cuenta de esto va a ser la paradoja de Bertrand Russell, que ya conocemos bastante, la lógica matemática de George Boole y la lógica proposicional de los estoicos. ¿Sí? Entonces vamos a ir a cada una de ellas para ver qué podemos extraer. Vamos a la paradoja de Russell. Vamos a refrescar un poquito el ejemplo, ¿no? Para saber que compartimos todos la misma idea. La paradoja de Russell sería más o menos lo siguiente. Supongamos que soy bibliotecario de una gran biblioteca. En esta biblioteca hay una sección de catálogos. Algunos de esos catálogos incluyen a sí mismos y otros no. Así que decidimos elaborar un catálogo de todos los catálogos que no se incluyen a sí mismos. Entonces, ¿cuál es el problema que se genera? ¿Podemos incluir a nuestro catálogo, sí o no? Si lo incluimos, el catálogo incluirá una referencia errónea, por incluir un catálogo que sí se incluye a sí mismo. Entonces, habremos creado una edición totalmente disparatada. Pero si no lo incluimos al catálogo, entonces ese catálogo que incluya todos los catálogos quedaría incompleto, lo cual ahí se genera la paradoja y la contradicción. Esto, digamos, le sirve a Lacan para dar cuenta que si en el lugar de los catálogos tomamos la cadena significante, lo que constituirá la cadena tendrá la propiedad de ser un significante en más que se constituye por el cierre de la cadena. Un significante incontable que justamente por ese hecho podrá ser designado como significante. Un significante de más que no se capta en la cadena. Se trata de un significante extranjero que sirve para designar al grupo de la cadena en su conjunto, por la sencilla razón que allí no está representado. Si bien todavía no lo nombra, a lo que se está refiriendo es justamente el significante del otro barra. Que es este significante que queda por fuera y que permite constituir la cadena significante, pero como un significante extranjero. Sería la marca que funda la afirmación de que el lenguaje no puede ser un conjunto cerrado. Entonces, este es... bien. Es un uno en más que no puede ser contado, lo que constituye una falta, que hemos de darle una función lógica, que hace estallar el universo del discurso. Entonces, tenemos un par de cositas acá. Primero, que le está dando una función lógica, apoyándose en esas referencias al significante que queda por fuera, que constituye el sistema significante. Y por otro, muestra cómo es una manera lógica de escribir la falla del universo del discurso. Es decir, la paradoja, ¿no? En esto de la escritura vuelvo, ¿no? La paradoja sería una manera de mostrar cómo estalla el universo del discurso. Y en ese sentido, entonces, la lógica va en contra del sentido común. Bueno, al final de esta clase va a hacer referencia a la Biblia. Vieron que a mí me gustan las referencias bíblicas, pero bueno, solo tengo para comentarles esto, que Lacan hace referencia a que la Biblia empieza con la B, con la beta. Dice Berechit, bara Elohim, beta, y el Aleph queda suprimido. No está en el origen de la creación. Esto implica que es en la medida que una letra está ausente que las demás funcionan, pero es su falta misma donde reside toda la fecundidad de la operación. Es decir, que también recurre, digamos, a este pasaje bíblico, digamos, o a este dato de la Biblia, para volver a fundar esta idea de la necesidad de algo que quede por fuera y que quede en falta. Bien. ¿Hasta acá vamos? Sí, Pauli, vamos. Sí, sí. Bueno. Vamos entonces
entonces a la lógica matemática de George Boole. Esto lo desarrolla Miller particularmente en la clase 3, ¿no? Y hace un desarrollo bastante exhaustivo. En este punto, digamos, nada, comentarles que todo lo que tiene que ver con el álgebra, la lógica matemática, son desarrollos extremadamente complejos que pertenecen, digamos, a amplios estudios disciplinares, con lo cual, desde ya que son hiper amplios en lo que respecta a lo que yo les puedo presentar, que es una lectura acotada y mínima hasta donde pude seguir el razonamiento y que me permitió, bueno, a partir de entender dos cositas, poder extraer alguna consecuencia, pero seguramente, digamos, el aporte que esta referencia lógico-matemática pueda brindar es mucho mayor que el que yo les pueda transmitir, pero bueno, hasta ahí me dio como para poder seguirlo. Miller va a partir entonces en la clase 3 de un enunciado de Spinoza que son los pensamientos que se piensan a sí mismos, o el postulado de la sinrazón de Fichte. Dice Miller, hecho que Freud ya nos demostró con el descubrimiento del inconsciente. Entonces se trataría de buscar cuáles son las leyes del pensamiento de un pensamiento que no es producido por un sujeto, ¿no? De un pensamiento que se piensa a sí mismo por fuera de la subjetividad del sujeto. Entonces, la pregunta, ahí está, es por qué Lacan recurriría a la lógica matemática, ¿no? Y por ahí dice algo que a mí me pareció que entraba en consonancia con lo que venía planteando antes, y es esto que ustedes están leyendo, ¿no? Que es en tanto que la autonomía y suficiencia en su simbolismo hace más manifiesto las articulaciones en donde tropieza la marca de su funcionamiento. A mí me parecía que acá estaba diciendo que la lógico-matemática constituye una estructura simbólica lo suficientemente autónoma que cuando se piensa a operar entre sus elementos, esa operación en algún momento va a dar cuenta de alguna falla, ¿no? Me parece que en esto es que Lacan se interesa en demostrar cómo la matemática nos aporta elementos para poder decir que no hay universo de discurso. Me parece a mí, ¿no? Me parece que busca en la lógica y en la matemática la escritura de la falta. Entonces, bueno, tenemos a George Boole, que sostiene que es el fundador de la lógica matemática y sostiene que el álgebra puede formular relaciones lógicas. La formalización algebraica se libera así de los números, enunciando que la simbolización no depende de la interpretación de los símbolos, sino de las leyes de su combinación. Es decir, que esto es sumamente interesante, ¿no? Porque al liberarse de la cuestión imaginaria de los números, que es tan difícil a veces poder pensar en matemáticas sin números, al liberarse de ese sustento, de ese soporte, la letra permite, a partir de hacer hincapié en las operaciones entre los elementos, en hablar de que lo importante es cómo se suceden esas leyes de combinación y qué efectos producen. Entonces, bueno, me parece que acá lo potente para extraer de George Boole es, en principio, ¿no?, esta formalización, como decía antes, ¿no?, la autosuficiencia del simbolismo de la matemática, a partir del aporte del trabajo con relaciones algebraicas que se libera de los números. Entonces, esta formalización algebraica, dice George Boole, permite como desprenderse de la intuición que generan los números, ¿no? Entonces, él se esfuerza en establecer que las leyes del pensamiento están sometidas a una matemática
de la misma manera que el espacio, que el tiempo y que la magnitud. Para él el lenguaje es el producto e instrumento del pensamiento y es equivalente la idea con la palabra o la palabra con la cosa, considerando la significación como esa asociación, ¿no? Cosa inadmisible para nuestra lógica lacaniana. Dice que las operaciones del lenguaje como instrumentos del pensamiento pueden elevarse a un sistema de signos, pero en términos de álgebra lógica, ¿no? En términos de la operación con letras. Entonces, él va a hablar en términos de clase. Y me parece que ayuda a pensar, cuando habla con las letras como clases, en no identificarlas como números, porque si no, me parece que ahí es cuando a veces a mí se me hacía más difícil de entender, ¿no? Entonces, él dice, por ejemplo, tenemos X, representa una clase de cosas a las que se les puede atribuir una particular propiedad. Todas las mujeres que son rubias. Ahora supongamos que Y e X tienen la misma significación, es decir, que comparten la misma propiedad. Dice Bull, supongamos que Y, X son todas las mujeres rubias, e Y también tienen la misma significación, guardan las mismas propiedades, son las mujeres rubias, ¿no? Entonces dice, como la combinación de dos símbolos expresa el conjunto de la clase de objetos al que se les puede aplicar conjuntamente los nombres o propiedades representados por Y, esta combinación no expresa más que uno solo de los dos símbolos. Esto es la ley fundamental del pensamiento. Entonces esperemos que ahora intento explicarse. Yo como lo entiendo a esto, la ley fundamental del pensamiento, ahí ustedes ven que es x al cuadrado es igual a x. Dice, todo conjunto multiplicado por sí mismo da como resultado el mismo conjunto y no el cuadrado del mismo. Si yo tengo el conjunto de todos los mamíferos y le sumo el conjunto de los mamíferos, no voy a tener más mamíferos, porque es el conjunto de los mamíferos, ¿sí? Entonces se entiende lo que está diciendo Boll, porque si lo pensamos en términos de número, ahí sí se nos confunde y no se entiende. Si yo estoy hablando de la clase de todos los hombres y le sumo la clase de todos los hombres, no es que tengo la clase de todos los hombres al cuadrado, sino que tengo la clase de todos los hombres, porque no tengo posibilidad de ampliar ese conjunto. ¿Se entiende? Multiplico, no sumo. Si multiplico la misma, ¿no? Ahí claro, si yo multiplico la misma clase no tengo el doble, tengo lo mismo. Claro, son letras. Pensémoslo en términos de clase y no de número. Porque si metemos los números, a mí se me confundía. Pero si pensamos en términos de clase, si yo tengo la clase de todas las mujeres que son rubias y le sumo la clase de todas las mujeres que son rubias, digamos, no tengo más mujeres rubias, tengo la misma clase. Entonces, la ley fundamental de pensamiento para él es esto, que si yo multiplico el mismo conjunto por sí mismo, lo que me da como resultado es el mismo conjunto. No tengo más mujeres rubias o más mamíferos o más hombres. ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. Bien, bien. Bueno, entonces, seguimos. Esto es como la ley fundamental del pensamiento es entonces este axioma, podríamos decir capaz, del cual vuelva a desplegar una serie de consecuencias que vamos a intentar ubicar, ¿no? Entonces, recuerden que es Miller el que hace el desarrollo matemático de la clase que les vuelvo a comentar, que era la clase 3 del seminario 14. Bueno, entonces dice Miller que hay dos números que permiten satisfacer la aritmética booleana, que son el 0 y el 1, que responden a la numeración de la ley booleana del pensamiento, que hemos llamado de la significación. Es como que la ley fundamental del pensamiento es como la más importante, entiendo yo, ¿no? Como de la cual se desprenden otras cuestiones. Entonces, tenemos el 0 y el 1, permiten expresar la ley booleana, y tenemos la propiedad del 0 y vamos a tener la propiedad del 1. ¿Qué pasa con la propiedad del 0? Si yo multiplico 0 por y, voy a tener 0. Independientemente de lo que y sea, al
operarlo con 0, al multiplicarse por 0, me va a dar 0. ¿Sí? E I será idéntica a la clase representada por 0. Si bien el 0 nada representa, es una clase. ¿Vamos? Entonces, esa es la propiedad del 0, que yo lo multiplico por cualquier clase y el resultado siempre va a ser igual a 0. A la clase que nada representa. O podríamos decir al conjunto vacío, ¿no? Bien. Después vamos a pasar entonces a la propiedad del 1. Entonces, si yo multiplico 1 por i, me va a quedar i. Es decir que deja a la unidad como está. Sería la clase tal, dice que todos los individuos sean también sus miembros. En esta clase están comprendidos todos los individuos de no importa qué clase. Esto es el universo de discurso, dice Miller. Acá aparece representada en esta fórmula el universo de discurso. Señala Lacan cómo esta categoría se deduce del más simple simbolismo de Boole. Entonces, ahora vamos despacito para poder entender un poco esa axiomática. Bien. Si uno representa el universo de discurso, 1 menos x es el suplemento de x. Es la clase de objetos que no están en x. Supongamos que x es la clase de hombres, entonces 1 menos x va a ser la clase de no hombres, ¿no? Que están contemplados en 1. Entonces lo que va a hacer es traducir en una fórmula, que sería el universo de discurso. El universo de discurso estaría representado entonces por x y el complemento de x, que el complemento de x sería lo que no es x, es 1 menos x. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Sí. Bien. Entonces, esto por un lado, digamos, podríamos escribir el universo de discurso con la lógica booleana de este modo. Entonces, les decía recién, supongamos que x simboliza la clase de hombres y que 1 menos x es la clase de los no hombres. Bien, bueno, entonces, yo les había mostrado antes que... no, lo puse ahí. Que la ley fundamental de pensamiento es x al cuadrado igual a x. ¿Sí? Pero acá, después lo vamos a desarrollar más adelante, para evitar la aparición del menos 1, vos lo que haces es invertir la fórmula. ¿Vieron como por ahí en la escuela que muchas veces, digo yo, ¿no? Cuando teníamos que resolver una ecuación, tratábamos de pasar los términos todos para un lado para que no nos apareciera el término negativo. Igual se podía terminar resolviendo, pero bueno, uno positivizaba un poco la ecuación. Entonces acá es algo parecido, ¿no? Invierte, en vez de tener x al cuadrado es igual a x, lo invierte y opera con el x igual a x al cuadrado. Entonces, ustedes ahí están viendo, tenemos lo que sería del costado izquierdo de la igualdad, lo que hacemos es pasar el x al cuadrado al otro término que nos queda restando. Era positivo, pasa del otro lado negativo y del otro lado no nos queda nada, entonces nos queda 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace ahí entre x menos x al cuadrado? Ahí lo que hace es sacar factor común. Entonces, al sacar factor común x, nos quedaría 1 menos x, porque si yo saco factor común x y digo x, el de arriba, sobre x, factor común, me da 1. Y x al cuadrado sobre x me da x. Ahí está, estamos dividiendo lo que está arriba. Entonces yo les puse con números lo que sería sacar factor común. ¿Sí? Es decir, factor común entre 2 y 4 serían 2. 2 sobre 2 nos queda 1, 4 sobre 2 nos queda 2. Olvídense, eso no da 0.
porque estamos trabajando con clases, no estamos trabajando con números. Pero les pongo el ejemplo para que entendamos y refresquemos lo que era el factor común. Entonces, volvemos. Si lo que él hace es invertir la fórmula, después vamos a ver cómo es que aparece el -1, acá lo hace para evitar la aparición del -1, pasa todo a un término, entonces el resto de la igualdad le queda 0, y en lo que opera, sacando factor común de ese término, que es x menos x al cuadrado, saca factor común y le queda x multiplicado por 1 menos x. ¿Qué es lo que significaría esto en términos de clase, podríamos decir, tal como lo venimos conversando? Es que es imposible que un ser posea y no posea una cualidad al mismo tiempo. ¿Qué sería x por 1 menos x igual a 0? Que no puede haber un miembro de una clase tal que sea hombre y no hombre al mismo tiempo. Es un disparate, ¿no? Es una contradicción, es igual a 0. Digamos, no puede haber una clase tal o un miembro tal de una clase que tenga ambas propiedades, porque son excluyentes. Entonces es imposible que un ser posea ambas cualidades a la vez, siguiendo esta lógica, al mismo tiempo, ¿no? Ser hombre y no hombre. Eso es lo que está diciendo esa fórmula, ¿no? Que es igual a 0. En términos de la lógica de conjuntos, diríamos que la intersección es igual a 0, ¿no? Entonces, o que la clase no existe, o que es la clase representada por los hombres que tienen, o por los miembros que tienen la propiedad de ser hombres y no hombres al mismo tiempo, es igual al conjunto vacío. Es decir, distintas maneras de decir lo mismo. Nosotros, se me ocurre, podemos representar el conjunto vacío con los diagramas, o bien podemos representarlo, por ejemplo, si lo representáramos con los diagramas, ubicaríamos el conjunto vacío en la intersección. Si lo hacemos siguiendo la ley fundamental del pensamiento, como lo hace Boole, lo haríamos de esta manera, ¿no? De que no se puede estar en x y en 1 menos x al mismo tiempo. ¿Vamos? ¿Se entiende o quieren que vuelva? Díganme. Va. Bueno. Bien. Vuelvo a repasar un chiquito. Por ahí prefiero volver para que se entienda. Bueno, entonces veníamos diciendo que la clase representada por el 0 implica que un individuo no puede tener la cualidad de ser hombre y no hombre al mismo tiempo. Y está representado por esta ecuación que vemos ahí arribita del factor común. Esto sería que no hay intersección entre x y 1 menos x. O sea, que la intersección se corresponde con el 0. Serían como distintas maneras de representar ello. Entonces se muestra que no hay intersección entre x y 1 menos x. Volviendo a la representación semántica a la clase de hombres y la clase de no hombres. No hay intersección posible, sino que la expresión 1 menos x representa el complemento de x. Es decir, la clase de los no hombres es el complemento de la clase de los hombres. De allí se deduce que cuando hacemos a este todo 1 y a menos x la excepción para que el todo consista, entonces ese significante de excepción, el menos x, es un elemento que perteneciendo al conjunto todo, falta. Inclusive su falta hace que el universo de discurso todo aparezca. Así, el menos x es una extimidad, como una gota de aceite en un charco de agua, que perteneciendo al charco todo, tiene su propio espacio y sus propias leyes. Es decir, que acá la ley fundamental del pensamiento, digamos, empieza como a escribir de manera algebraica esto que surgía con el catálogo de los catálogos, ¿sí? Es decir, con
la revelación de la necesidad de un elemento exterior al conjunto para hacer consistir al conjunto. En este caso sería el menos x. En la ley booleana o en esta representación estaría, digamos, representado en el menos x como la excepción para que el todo consista. Y por eso dice entonces que esta x es una extremidad, algo extranjero, ¿no? Podríamos decir entonces que en el lugar del menos x sería próximo al lugar que tiene en la lógica lacaniana el S de Avogadro. Bien, entonces, este x al cuadrado, ¿sí? La fórmula algebraica de la ley del pensamiento, vendría a significar que algo se signifique a sí mismo. Pero además, la identidad supone la dualidad del elemento idéntico a sí, en la operación de significarse a sí mismo. No hay identidad consigo sin alteridad. Se establece una lógica donde la identidad enmascara que se trata de dos y no de uno. A mí esto me parece fantástico, ¿no? Porque me parece como que esta cosa tan encriptada de la ley del pensamiento le sirve a Lacan para poder hablar de la propiedad significante de alguna manera, sin, digamos, en términos lógicos, sin extrapolar, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros decimos en la lógica de clases que un conjunto multiplicado por sí mismo es igual al mismo conjunto, esa fórmula de Boole lo que está encubriendo o enmascarando de alguna manera es que hay uno que se hace de dos, que hay esa identidad implica un 2, que lo que está solapándose en esa fórmula es que se hace de 2, 1. Y en este sentido, entonces podemos pensar que la ley del pensamiento lo que viene como a aportar desde la lógica es cómo esta identidad consigo no es más que con una alteridad. Esto por ahí como me parece como interesante, como fundamento de la lógica, digamos, para dar cuenta de lo que podríamos decir aquello que a veces en relación al significante enmascara en una falsa identidad que se trata de uno cuando en realidad son dos. Después les voy a traer algo que pensé en relación a eso, pero que me parece que entra en articulación cuando Lacan hable de las operaciones involutivas en el grupo de Klein. Pero dejemos esto en suspenso porque me parece que es algo interesante para pensar como lógica, ¿no? Como una lógica que enmascara que se trata de dos y no de uno, ¿no? Que es aquello que, por ejemplo, puede venir a operar como identidad, como ser, que viene a enmascarar que en realidad se trata de que el sujeto está escindido entre dos significantes. Bueno, me parece que se podría pensar en términos lógicos de algo de esa índole. Paula, Sí. una preguntita. ¿Cómo llegaste a la alteridad? ¿Por el menos x eje? Por la fórmula, por cómo se despliega la fórmula de la ley del pensamiento, Sí. que x al cuadrado sería igual a x por x, ¿no? Sí. Que se necesitan dos. Bien. Bueno,
¿por qué nos estaría interesando entonces esta ecuación de la lógica matemática de Boole? Porque esta fórmula, ¿no? Vuelvo sobre la ley del pensamiento, revela que la significación de un elemento en el discurso implica su duplicación, ¿no? Y que su identidad consigo mismo no es más que la reducción de su doble a él mismo. La fórmula, a ver si, ¿no? Ahí está, perdón. Entonces, ¿por qué nos interesa la ecuación de Boole? Porque su fórmula x igual a x al cuadrado revela que la significación de un elemento en el discurso implica su duplicación y que su identidad consigo mismo no es más que la reducción de su doble al mismo. Bueno. ¿No? La fórmula, alguna lectura que se puede desprender de eso, que un sujeto representa un significante para otro, se podría escribir con esta lógica booleana más o menos así, ¿no? Muy esquemáticamente y traspolando un poco. Bueno, vieron que en la formulita que vimos recién, habíamos dicho que él hacía esa inversión de la ecuación con la intención de evitar el menos 1. Bueno, entonces hay dos problemas con el 1. Hay un problema con el menos 1 y hay un problema con el más 1. Porque él dice que pensando en esto que decía al principio, de cómo la lógica y la matemática permiten en su escritura poner en evidencia la falla del universo de discurso. Entonces, un elemento que empieza a conflictuar, por eso Boole empieza a hacer todo este artilugio de evitar el menos 1, porque justamente el menos 1 es lo que le viene como a hacer estallar, como dice Lacan, y aparece la contradicción. Entonces, el problema va a ser tanto el menos 1 como el más 1, ¿no? Porque si yo tengo que 1 representa el universo de discurso, yo nunca voy a poder escribir, por ejemplo, 1 más x, porque yo al universo de discurso, si es el universo de discurso, no le puedo sumar nada. No puede haber un elemento en más, es una contradicción al universo de discurso. Entonces, también la escritura 1 más x es un problema, ¿no? Que genera una contradicción y genera una paradoja y una ruptura, digamos, en la estructura lógica del razonamiento. Entonces dice, la lógica matemática no puede aceptar ese exceso, no se puede escribir 1 más x, de un elemento en más sobre el universo, el exceso de 1 en más. Esto, dice, nos lleva al origen de la lógica matemática que se consuma con la exclusión del más 1, símbolo de lo por fuera de la significación y de lo no representable en la medida que excede a la totalidad del universo. Sería algo así, como que en el orden de la significación lo demás falta. Es decir, un significante que se significa a sí mismo. Bueno, habíamos dicho entonces que Boole elegía invertir la fórmula. Porque fíjense qué pasa, ¿no? Si yo acá escribí la fórmula sin invertir, para que veamos a dónde él apunta con esto, ¿no? Entonces, si él deja la fórmula tal como está y la desglosa, le aparece el menos 1, ¿sí? Al sacar factor común, le queda menos 1. Entonces, ahí se evidenciaría una contradicción, un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque el menos 1 queda excluido del campo de la lógica porque no representa, por ejemplo, no respeta la ley de identidad, porque si yo multiplico al menos 1 por 1 no me da idéntico, ¿no? Por la cuestión de los valores de los signos. Entonces, el menos 1 es un elemento que viene a romper, digamos, con las leyes lógicas. Entonces, no cumple no cumple la ley de Boole por ser el signo del no idéntico a sí mismo, ¿no? Es algo que
queda por fuera, ¿no? Que no cumple con las leyes con las que se está desplegando el razonamiento. Es decir, sería un significante que no se significa a sí mismo. Bien, ¿se entiende entonces, digamos, cómo a partir de una fórmula matemática nosotros podríamos como desplegar el problema con el universo de discurso? Es decir, cómo se pone en evidencia, para mí esto que dice Lacan al principio, perdón que soy reiterativa, pero me parece como que es importante como, o a mí me resulta como clave, digamos, como en la escritura, tanto en este ejemplo, por ejemplo, del desarrollo de la ley del pensamiento, en la escritura y en el desarrollo lógico de esa fórmula, nosotros podemos ver que si dejamos la fórmula como está, lo que nos va a aparecer es la falla, es decir, es la ausencia del universo de discurso, ¿no? Y esta cosa de que nosotros al uno no le podemos sumar ni le podemos agregar elementos. Esto que le decía al principio Lacan, que él recurría a la lógico-matemática porque la autonomía y suficiencia en su simbolismo hacía manifiesto las articulaciones en donde tropieza la marca de funcionamiento. Entonces podríamos decir que si yo dejo el -1 de este lado voy a encontrar un tropiezo en el funcionamiento, ¿sí? Porque me va a aparecer un elemento que rompe los quinotos, digamos, porque viene a poner en contradicción las leyes, porque no respeta las leyes. Entonces este elemento ahí se construye como un elemento que queda por fuera del sistema. ¿Vamos hasta acá? Sí. Bueno. Bueno. Esto sería, vuelvo, ¿no? Creo que estábamos por acá. Sí, que en el origen mismo en que se funda la lógica matemática, se consuma la exclusión de un -1. A su vez, el -1 es el símbolo de lo no idéntico a sí mismo. Nos sigue la ley de... no sigue la ley de identidad de no contradicción en el orden de la significación. Retomando, todo lo que se relacione con el conjunto y la colección no debe ser un elemento de esa colección. Lo que dispone el conjunto de una colección no puede ser interior a esta. Solo se puede predicar de una colección desde afuera. El cernido de toda colección es un elemento producido en más. La colección no puede ser significada como tal, sino a partir de un uno en más que queda por fuera. El uno en más falta en los elementos de esa colección para que ésta se pueda cerrar. Es un incontable por fuera del significado. Lacan considera que esta lógica constituye el punto de partida que exige el terreno psicoanalítico. Y ahí da la importancia de formalizar el S.A. Barrado como punto nodal de la alienación. Entonces, a mí me queda como para pasando en limpio, ¿no? Que la ley, el aporte de la lógica algebraica de George Boole y de la ley del pensamiento, primero, por un lado me parece que tiene una riqueza formal en poder escribir la falla en el universo del discurso, ¿no? Con la exclusión del -1. Y por otro lado, nos aporta esta lógica en términos de significación para la cadena significante. Digo esto por ejemplo, cómo la identidad o el ser se podrían constituir como una manera de enmascarar un uno cuando en realidad se trata de dos, ¿no? Cuando en realidad, digamos, el sujeto queda dividido entre dos significantes y falta el significante que representa el sujeto, y eso que vendría ahí como a enmascarar
que en realidad no son dos, sino que son uno, podría estar representado, digamos, de alguna manera, en esta lógica de la ley del pensamiento. No sé, es una hipótesis de lectura, se me ocurre, que podría pensarse por ese lado. Y que además, nada, ahora después lo vamos a tomar porque me parece que entra en total articulación y consonancia cuando veamos los de el grupo de Klein. Dejémoslos como paréntesis y después lo volvemos a pensar. Bueno, si quieren, podría avanzar con los estoicos, que no es tanto más, y dejamos ahí para que no sea tanta cosa densa y matemática. Bueno, me dicen. Bueno, entonces, la otra referencia lógica que toma Lacan, ¿no?, es los estoicos y la implicación. Lacan, para cernir lo que pretende arribar, dice que es preciso articular la lógica en materia de función de conjunto. Se apoya en la lógica moderna, en tanto establece reglas de escritura, axiomas que conciernan a su manipulación correcta. Allí nos remite a los valores de verdad y de falsedad, y en particular sobre lo verdadero y lo falso para los estoicos, quienes se preguntaron por estos valores, esto es, ¿qué se requiere para que lo verdadero y lo falso tengan una relación lógica? En tanto su fundamento, el de la lógica, ha de buscarse en su articulación con la cadena significante. Por ello, la lógica en cuestión es de proposiciones y no de clases. Con su lógica proposicional, los estoicos intentaron demostrar que el fundamento de la lógica no debe tomarse de otro lado que de la articulación del lenguaje, de la cadena significante. Por eso hicieron una lógica proposicional y no una lógica de clases o atributiva. Bien, se trata de aprender cómo deben encadenarse las proposiciones en relación con lo falso y lo verdadero. Esta lógica solo hace intervenir dos tiempos proposicionales, lo que conocemos como antecedente o consecuente, en la implicación lógica, o la prótesis y la apódosis. Estos dos tiempos serían la prótesis, que es la primera parte del periodo que queda pendiente el sentido, hasta que se completa con la apódosis, que sería la segunda parte, que permite establecer que de lo verdadero no se puede implicar lo falso, sin impedir que de lo falso se pueda implicar lo verdadero. Esto, que parece un trabalenguas, no tiene más que ver que con las tablas de verdad que representan la implicación, que es lo que dice allí, que ahí lo vemos en el esquemita, ¿no? Si P es el antecedente y Q es el consecuente, entonces tenemos que solo va a ser falsa la situación en la que el consecuente sea verdadero en la que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Pero ojo al piojo, porque puede ocurrir que de un antecedente falso yo pueda obtener un consecuente verdadero. Y ahí es donde se arma todo el lío, ¿no? Todo el problema de la contradicción. En su cuestionamiento a la lógica aristotélica, los estoicos encuentran una implicación Bien, no. Bueno, en su cuestionamiento de la lógica aristotélica, los estoicos encontraron que una implicación del tipo P implica Q puede ser verdadera aun cuando la premisa, el antecedente, sea falso. ¿Sí? Esto es lo que estamos viendo, ¿cómo decirles? Vieron que en el eje horizontal tenemos que es falso, ¿no? Y abajo mismo tenemos una B de verdad. Es decir, que si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, esa implicación va a ser verdadera. ¿Damos? Un ejemplo. Supongamos que yo digo, todos los hombres son rubios. Y después digo, Pedro es un hombre y Pedro es rubio.
Entonces, el antecedente es falso, porque no es cierto que todos los hombres sean rubios. Pero Pedro es hombre y puede ser rubio. Entonces, es verdadero. Entonces, yo puedo deducir que Pedro es rubio es una verdad partiendo de algo falso. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde se arma la contradicción. Porque los estoicos, los que van a resaltar en muchísimas oportunidades, es que el problema es cuando nosotros hacemos enunciados universales. Es decir, si yo digo todos los hombres, todas las mujeres, ahí seguramente, esto que decía Lacan, e insisto, cuando armamos el todo, enseguida se nos va a armar el problema. Entonces es acá, en esta particularidad de la implicación, es decir, que yo de un antecedente falso puedo obtener un consecuente verdadero, donde aparece la contradicción y el problema con el universo del discurso. ¿Sí? Puede ser cierto que Pedro sea rubio, pero no todos los hombres son rubios. Entonces, la implicación sería entonces también algo que nos pone en juego el universo del discurso. Los estoicos encontraron una forma para salir de este problema sumamente interesante, ¿no? Para dar vuelta a esta implicación o para evitar que se formara, para evitar que se generara la contradicción. Diríamos que en términos de Boole estarían como evitando la aparición del -1. Bueno, ¿cómo evitaron los estoicos la aparición del -1? Transformando la implicación, invirtiéndola y negándola. ¿No? Seguramente esto lo recuerdan, lo hemos visto, hemos estudiado en otros momentos, ¿no? Entonces trataron de construir una lógica proposicional que no estuviera marcada por la implicación. Entonces, la invirtieron y la negaron. Trataron entonces de establecer, en vez de decir que P implica Q, ¿sí? Que sería la interpretación del condicional, si P entonces Q, la invirtieron y la negaron, planteando, si no Q, entonces no P. Entonces teníamos la implicación era P entonces Q, ellos lo que hacen es invertir, poner Q adelante y luego P, pero sacar la implicación, tal como está planteada antes, sino negando. Y acá es donde viene la maniobra hiper interesante, ¿no? Es que ellos establecen, si no Q, no P. De esta manera, los estoicos logran resolver el problema de apoyarse y de afirmarse en un universo de discurso, ¿sí? Por eso me parecía esto, ¿no? De homologarlo a las maniobras que veíamos en el desarrollo lógico anterior. De esta manera, la condición deviene necesaria, es decir, que lo que se va a poner el acento es en la relación lógica y no en la atribución de verdad o falsedad de cada uno de los términos. Y esto es lo interesante. Entonces, de esta manera, la condición deviene necesaria, es una negación del modo de la implicación y ya no importa si P es verdadero o es falso. Lo que importa es la necesariedad de un antecedente para determinar el consecuente. Ahí es donde surge el passant, que es el no sin de Lacan. Y a partir de ahí poder pensar en frases como no sin objeto, lo que hace surgir el registro de la causa donde se sitúa el A. Provienen entonces de esta lógica estoica que permite salir de las ficciones de lo verdadero y lo falso para pasar a los modos de lo necesario, lo contingente y lo imposible. ¿Sí? Con esta negación de la implicación, la verdad o falsedad de P ya no importa, sino que lo que importa es la necesariedad lógica que liga a P y a Q. Es decir, nos olvidamos de los valores de verdad y falsedad de cada uno de los términos y lo que va a importar es la relación lógica que se establezca entre ellos. Entonces, en psicoanálisis, lo esencial no es saber si un acontecimiento ha tenido lugar o no para el sujeto, es decir, no importa si P es verdadero o es falso, sino que lo que importa es cómo el sujeto ha podido articular esos significantes
y de esa manera la verdad queda ligada en una relación lógica. Por eso me parecía interesante poder pensar, ¿no?, también de qué manera estas referencias a la lógica permiten extraer alguna consecuencia para la clínica, ¿no?, en esto de cómo entendemos la producción de la verdad, ¿no? Y esta maniobra interesante respecto de poder ubicar que no importa si un acontecimiento es verdadero o no, sino cómo es esa relación lógica para el sujeto, cómo lo establece en una relación, que es en definitiva a lo que uno apunta en el trabajo, ¿no? Entonces, ya voy terminando, lo que implica la inversión de la implicación es ir de la segunda proposición a la primera, y es que la condición deviene entonces necesaria. Vuelvo un poquito para que reiterar, pero para que quede claro, es que este modo de lo necesario en el que se ubica el no Q, no P, significa que si no P es imposible Q. La condición necesaria surge así de la inversión y de la negación de la implicación estoica. Ya no se trata de hipótesis, sino de necesariedad. Ya no importa si P es verdadero o falso, sino que es necesario para que Q. Insistimos con esta idea entonces, que para los estoicos no es necesario un universal verdadero para demostrar o justificar un particular verdadero. No es necesario que el antecedente sea verdadero para que el consecuente sea verdadero. Entonces, bueno, acá también tenemos como una maniobra lógica en la cual nosotros podemos operar con el problema del universo de discurso que un poco se arma, por eso dicen los estoicos, que hay que abstenerse de los enunciados que tienen que ver con el todo, porque inmediatamente que nosotros armamos un universal, aparece la contradicción. Entonces esta es una manera en la que ellos encontraron de salvar lógicamente el problema de la implicación, saliendo de la verdad o falsedad de P y Q para trasladar la importancia a la condición lógica que los reúne. Bueno, por ahí yo dejaría hasta acá porque después viene lo del grupo de Klein y por ahí es como mucha información o muy denso. Ahí. Paula, ¿me puedes pasar la filmina anterior de esta? Sí, cómo no. La anterior, inmediatamente anterior. Es. ¿Quieren que vuelva sobre alguna otra? Sí, la del factor común, pone. Sí, sí, para. La de X, donde está el que evita el -1, ¿viste? Sí. ¿La tenés por ahí? Sí, para. La primera. Lo tenemos que pensar, si nosotros sacamos, pensemos en el término de lo que ustedes están mirando a su izquierda. Si nosotros sacamos el factor común X... No lo estamos viendo, Pau. ¡Ay! ¿Que se dejó de compartir? Sí, hace un Esperen, cachito. esperen que vuelvo. ¿Ahora? Ahí sí. Ahora sí. Ahí está.
Ahí está. Bueno, entonces, tendríamos así, si yo saco factor común, que es un número por el que divido, como en el ejemplo numérico el 2, si yo saco factor común x, entonces hago x dividido x, me da 1, menos x al cuadrado sobre x me da x. Entonces, ahí está el factor común. Ahí aparece el 1 menos x. Claro, ahí no hay problema, porque es 1 menos x, es el complemento de x. Claro. Ahí no se genera la contradicción. Por eso invierte la fórmula. ¿Se entiende, Mari? A ver, de vuelta. Sacás el factor común entre El x. factor común sería x. Perdón, X. porque me olvidé de la primaria. ¿Cómo sería el factor común? X dividido x y x cuadrado dividido x. Claro, fíjate al costado que yo les puse el ejemplo con números. Con números, claro. ¿No? Si vos tenés 2 y 4, yo voy a elegir el número por el cual, creo que es el número mayor por el cual yo pueda dividir a los dos números. A los dos. Claro. Ahí Entonces, entre 2 y 4, el número mayor por el que puedo dividir es 2. Sí, perfecto. Entonces, si yo hago 2 dividido 2, me da 1, porque el resultado va entre paréntesis. Sí. Ah, el resultado va entre paréntesis. Claro, porque es una operación. Entonces, 2 dividido 2 me da 1. Y 4 dividido 2 me da menos 2. Porque fíjense que si yo multiplico de vuelta, hago la operación inversa, en lugar de dividir, multiplico, me tiene que dar lo que está arriba. Entonces, hagamos la inversa con los números. Si yo hago 2 por 1, 2 es el número que está arriba. Y 2 por 2, por menos 2, menos 4, el número que está arriba. Es decir que no perdamos de vista que es una igualdad. Entonces, lo que yo estoy haciendo es trasladar una operación. Hasta donde yo entiendo, ¿eh? Sí, sí. Sí. Hay una multiplicación ahí. Uno ve como que cuando sacás el factor común, como estás dividiendo, es como que estás desarmando una multiplicación. Claro. 2 menos 4 es igual a ese 2, paréntesis 1 menos 2. Claro. Olvídense que da 0, porque el 0 es porque son clases. ¿Sí? Esto de que no se puede ser hombre y no hombre al mismo tiempo. Pero lo puse en términos de poder entender con números que a veces es más fácil más aprensible, ¿no? Sería exactamente lo mismo. Si yo saco factor común x, x dividido x da 1. Y x al cuadrado sobre x se tacha una x. Entonces me queda una x porque tengo 2. Claro. Y es entre el paréntesis. Claro. Ahora, si yo quiero volver al anterior, hago x por 1, tengo x. Y x por x, x al cuadrado. Entonces vuelvo a tener, a componer y descomponer lo que está arriba. Sí. Es reversible la operación, digamos. Sí. Entonces ahí tengo, en términos de clase, que es un conjunto vacío, que un miembro pueda tener al mismo tiempo una propiedad y no la posea, ¿no? Propiedades contradictorias, si se quiere. Que es igual a 0 que un hombre pueda ser hombre y no hombre al mismo tiempo, ¿no? Esa es como sería la representación del conjunto vacío. Que no hay intersección entre x y menos x. Antes los había definido como complementos. Y que el menos x es el que hace conjunto. Claro. ¿No? Y que llama conjunto. Paula, entre paréntesis 1 menos x es igual a menos x, claro. 1 menos x es a la más mínima expresión que vos podés reducir con el factor común. Entiendo que vos después de ahí ya no podés seguir como achicando más. Como es la mínima expresión a la que vos podés llegar en el desarrollo matemático. Ya está, hasta ahí. Eso hizo tope. No podés seguir operando, creo. Ahí estás demostrando por qué invierte para que no aparezca el menos 1. Claro, claro. Él invierte la fórmula porque si aparece el menos 1 es una contradicción matemática. Y se le va toda la miércoles el sistema. A eso es con lo que Lacan insiste en que justamente la matemática lo que te permite es visualizar eso, cuando el sistema falla. Y es arbitrar, eso que hace
Lo hace a propósito. O sea, le pintó y lo hizo. No, lo hace intencionalmente para evitar que se le aparezca la evitar el contradicción. obstáculo, Claro. la contradicción. En ese sentido es como los lógicos positivos, va de la mano de los lógicos positivistas que sacan la contradicción. Claro, claro, porque le viene a ser como a estallar el sistema, si no, ¿no? Digo, lo que le permite esta fórmula un poco es esto, ¿no? Poder establecer el conjunto vacío. Y la necesidad de que haya un elemento por fuera para hacer el menos X como elemento por fuera para hacer conjunto. Y después, la ley del pensamiento, que es la que está arriba en sentido más interpretativo, esta cosa de una identidad que enmascara o que tapa o que vela una dualidad. El conjunto de los hombres más el conjunto de los hombres me va a dar el conjunto de los hombres. No me va a dar más hombres, porque es el conjunto de los hombres. Entonces no hay posibilidad. Sería como querer sumarle el más uno, algo al más uno, al uno. No me puede dar más, porque es todo el conjunto de los hombres. Entonces está la duplicidad entre unicidad y dualidad. Sí. La maniobra convencional para evitar el más uno, perdón, el menos uno. Sí. Y la demostración de que un elemento y su complemento, no sé si está bien decir una clase y su complemento, no da universo de discurso, sino da vacío. Claro. ¿Está bien eso? Sí, porque no hay intersección. No hay intersección posible. Es en la tercera fórmula que escribís. Al lado de saca factor común, ahí. Exacto. Serían dos maneras de decir lo mismo. Conceptos que está trabajando al mismo tiempo. Claro. Por lo menos, sí. Sería una forma de escribir el conjunto vacío o o pondríamos el conjunto vacío en la intersección entre X y menos X, ¿no? Que no hay posibilidad de coexistencia, es un imposible matemático. Claro. Y entonces esta clase es igual a 0. Porque si no diríamos, desde el sentido común, diríamos, qué sé yo, todo lo que no es A es B, entonces no A es B, sí. Y A y B forman el universo discurso. Claro, bueno, eso lo vamos a ver con las leyes de Morgan. Eso es otra manera. Pero acá ya está la idea, ¿o no? Exacto, por eso para mí todo está como relacionado, porque son distintas, me parece como distintas maneras de escribir lo mismo. Distintas escrituras de lo mismo. Exacto. Sí. Esta idea estaría en la última fórmula, la que vos pones al lado de saca factor común. Sí, exacto. ¿Estoy entendiendo? Sí. Sí. El año que viene lo explicás de vuelta. Lo que pasa es no sé, porque yo... La próxima la volvés a explicar. Pero tengo que volver a estudiar todo porque no me lo acuerdo. Ya lo entendí mejor que hace 2 años. Espectacular. Está buenísimo. Me cuesta, te digo que me hirve la cabeza, pero bueno. Cuando veamos las leyes de Morgan, van a ver que se vuelve otra vez la misma lógica del conjunto vacío. Es re interesante, me parece. Por eso me parece que las cosas entran como en articulación. La ley del pensamiento, las leyes de Morgan y la propiedad involutiva del significante, que es esto de hacer uno con dos, ¿no? Que lo vamos a ver con el grupo de Klein. Son, me parece, maneras lógicas, maneras matemáticas de dar cuenta más o menos de una misma idea, ¿no? E insisto en esto que me parece que es revelador, que cuando uno lo escribe lo entiende. Eso es lo que está diciendo Lacan, que cuando vos lo escribís, ahí te das cuenta dónde está el problema, ¿no? Lo mismo le pasa a los estoicos, ¿no? Cuando quieren armar
rellenar esa tabla de verdad, se le hace que todos los hombres son rubios y es una macana. Entonces ahí tienen que buscar como la manera, ¿no? Esto que yo les decía así como muy brutamente, que así como los estoicos modificaron la implicación con la doble negación, este señor se escapó del -1. Pero son todas formas, artilugios que desde la formalización dan cuenta de la ausencia del universo de discurso. Pero que también, además de eso... Pero dan cuenta, digamos, en realidad para sostener, al intentar sostener el universo de discurso, aparece la imposibilidad de sostenerlo. Exacto, claro. Porque claro. todo esto, cuando sacás el factor común, es sí, solo sí, dejás de lado, necesitas hacer como como una manganeta, digamos. Sí, una trampa. Una trampa para dejar afuera lo que nos cierra. Claro, claro, porque sí, y también porque por un lado está la cuestión del universo de discurso, pero también está esta cuestión de poder aportar cierta lógica, digamos, a la lógica significante, ¿no? En esto de hacer de 2-1. Exacto. No, fíjense que si en esta, ¿no? ¿Están viendo la 17? Sí. Bueno, si nosotros sacamos factor común de la ley tal como él la anuncia en su manera primera, le aparece el -1. Claro. Entonces vos a X no le podés restar el universo de discurso, es una aberración lógico-matemática. Entonces, bueno, hay que buscar el modo. Porque en el -1 te queda, o sea, te quedaría incompleto, te quedaría, no sería ya un universo. Si Claro. Uno ya no es universo. Claro, porque hay que pensarlo en términos, yo entiendo como de no en términos de números. Claro, como dice acá. En términos de lógica de clase. Claro, no hay clase. De álgebra. Vos no le podés restar al X el universo de discurso, es una estupidez, digamos, es una aberración, es una contradicción matemática. Y además de que el -1 no cumple con las leyes, además es un rebelde, digamos, porque no cumple con las leyes de la lógica, ¿no? De lo idéntico a sí mismo, no cumple con ninguna de las leyes que rigen para el 1 y el 0. Entonces también desde ese punto de vista, en tanto el -1 es lo no idéntico a sí mismo, es un problema. Es decir, que reviste varios problemas. Por un lado, porque no cumple con las leyes de la lógica, y por otro, porque desde un sentido de clase, el universo no se puede ni sumar y restar a nada, porque es el universo. ¿No? Ni sumar ni restar, ni +1 ni -1. Es la misma trampa, yo ya no me acuerdo, pero lo estudiamos hace añares, la misma trampa creo que hace Russell, me parece que es Russell, por ahí estoy muy equivocada y mandando fruta, con la teoría de los tipos, porque la famosa paradoja de Russell lo que demuestra es que no hay metalenguaje, lo que es equivalente a afirmar no hay universo de discurso, ¿no? Sí. No hay metalenguaje que pueda hablar sobre el lenguaje objeto. Sí. Que sería algo así, como el barbero que afeita a todos los barberos, ¿no? Sí. Y que se afeita a sí mismo, pero después aparece el barbero que no, ¿no? Sí, como el catálogo. Claro, el catálogo de todos los catálogos que se incluye a sí mismo, que no se incluye a sí mismo. Entonces lo que hace es diferenciar tipos, ¿no? El lenguaje objeto del lenguaje que se refiere al objeto, como para solucionar ese problema. No serían del mismo tipo. Claro. El catálogo de todos los catálogos y los catálogos en sí mismos, si no lo contamos como un catálogo más y listo, es otro tipo, la teoría de los tipos, ¿no? Claro. Otro tipo de clasificación. Es decir, que
Es una Claro. trampa para evitar la paradoja. Claro, es. Claro, claro, El -1 es sacar el catálogo de todos los catálogos. exacto, Se exacto. incluyen a sí mismo y claro. O Sobre todo transformar para la los implicación en la doble negación e invertirla, ¿no? Esa forma tan interesante que tuvieron los estoicos de salvar ese problema. Sí, me parece eso, que son distintas maneras de encontrarle fundamento lógico-matemático al de ese de Abarrado. Claro. Y Lacan lo que diría es, ya no me acuerdo dónde, que no es que no hay metalenguaje, sino que hay metalenguaje, pero que forma parte del lenguaje. Entonces es un metalenguaje con la falla del lenguaje. Claro, claro. Se puede salir del lenguaje, pues uno puede hacer metalenguaje si dice, Paula recién dijo, el factor común se saca haciendo tal y cual operación. Ahí estoy haciendo metalenguaje, pues estoy hablando, ¿no? Claro. De lo que, Claro. de lo que Paula dijo como hecho de lenguaje. Ujú. Eso es metalenguaje, Sí, en un sentido muy amplio, ¿no? Pero sin salir del lenguaje. Es Claro. la posibilidad de hablar del lenguaje por fuera del lenguaje. Claro, pero después también trae esto de que incluso haciendo un metalenguaje. Mari, perdón, te tapé. Nada, que es, sin salir del lenguaje, el metalenguaje arrastra la falla del lenguaje. Claro. La La falla lógica. imposibilidad es que no se puede hablar del lenguaje por fuera del lenguaje, digamos, desde fuera del lenguaje. Ni siquiera formalizándolo. claro, no hay, Por es eso, un un imposible. lenguaje lógico-matemático, ¿no? Y formalizándolo aparece igual la falla aún en el lenguaje lógico-matemático, que es lo más, si ustedes quieren, o unívoco o desprovisto de cualquier tipo de significación, como quieran pensarlo. Ujú. Sería mejor dicho, desprovisto de todo tipo de significación y sentido que unívoco, porque uno puede decir, ¿qué sentido tiene x igual x al cuadrado? ¿No? Sí, Sentido de orientación, dirección, qué sé yo. ¿No? Es puro sin sentido, pero tiene racionalidad. claro. Y aún ahí aparece la inconsistencia. Sí, sí, Entonces él busca como metalenguaje el matema, ¿no? Pero en lo que desarrolla ahí, en todo lo que nos está explicando Paula, se ve claramente que lo que busca es poner de manifiesto que también en ese discurso sin palabras aparecen agujeros. Porque la formalización es un discurso sin palabras, es una Sí. inscripción que suplanta el metalenguaje que no existe. Exacto, porque él justamente habla de que es un sistema autónomo simbólicamente, y que en esa autonomía simbólica, aún así, es decir, que es bien estructural, aún en esa autonomía simbólica la falla aparece. Lo haga cualquiera, un chino, un nene de 5 años, cualquiera que sepa las reglas va a llegar a eso, no depende de ninguna persona, es algo que pasa solo en el encadenamiento de... Sí, Sí, y eso es lo que nosotros tendríamos que tener en cuenta, que es la única inscripción posible para lo que es el texto clínico en el plano del discurso analítico, ¿no? Cuando vamos contando tal situación o tal escena, número 1, ¿no? Se encadena con la número 2, después aparece la escena número 1 de vuelta, se encadena con la número 3, ¿no? uh-huh. Y pues, se le pueden poner números o letras, lo que sea, ¿no?
En Sí. algún momento aparecen, van apareciendo las inconsistencias. Ujú. Todo el problema es cómo las definimos las inconsistencias, ¿no? Sí. Porque